Saludos colegas, en esta ocasión vamos a seguir con los tutoriales sobre herramientas tecnológicas y ahora vamos a tratar sobre el manejo de PDFs. En general, PDF, bueno, es un término que se ha vuelto más común ahora en los tiempos de educación virtual, ¿sí? Es un formato de archivo, ¿verdad? Muchos los conocemos, ahí probablemente hemos leído materiales, textos, ¿verdad? Contenido quizás de las unidades de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje. Bien, y bueno, si por algo se caracteriza el PDF, ¿no? Es porque nosotros generalmente, ¿no? Tenemos un archivo en Word, ¿verdad? Podemos convertirlo a PDF, ¿cierto? Y bueno, una vez que está hecho en PDF, por lo que nosotros sabemos, no es algo que podamos, o no está tan asociado directamente al concepto de edición, ¿verdad? De editar, cambiar el contenido, así como cuando nosotros tenemos un Word, ¿verdad? También está el caso de que nosotros tengamos un documento, ¿verdad? Y si queremos transmitirlo o difundirlo y no queremos que se mueva el formato, ¿verdad? Lo convertimos primero a PDF y una vez que ya está en PDF sí lo podemos difundir sabiendo que al menos en términos generales el contenido no va a modificarse, ¿verdad? Y de todas maneras el formato, la alineación de texto y cosas así, de todas maneras se preservan. ¿No? Y bueno, también está el caso de aquellos que escanean sus documentos, ¿verdad? Diplomas, y también se guarda, se almacena ya sea como imagen o como formato PDF. Bien, eso también nos da una idea de inmovilidad, ¿cierto? Porque si es un documento tan formal, ¿verdad? Como por ejemplo un diploma, ¿verdad? Un certificado, entonces lo ideal es que no se altere, ¿cierto? Entonces eso también va unido al concepto de PDF. Muchas veces también cuando queremos nosotros subir nuestros documentos para un trámite a mesa de partes, que nos piden que esté en formato PDF. Bien, entonces ya por esa idea nos hemos ido familiarizando con el concepto de PDF. Bien, y ahora podemos nosotros también percibir o darnos cuenta de que el PDF no es tan, digamos, inalterable como hubiéramos podido pensar en un principio. En primera instancia, sí, pero nosotros también, ¿verdad? Muchas veces tenemos la necesidad de manejar o de modificar de alguna manera esos PDFs, por ejemplo, aquellos que tienen no sé, han descargado quizás uno de los elementos de Peroeduca, ¿verdad? Una de las experiencias de aprendizaje y quieren, por ejemplo, realizar anotaciones, resbarcar algunas partes, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros nos preguntamos, no es que yo quiera modificarlo, ¿verdad? El contenido con algún propósito de alteración de derechos de autor o cosas así, sino que simplemente no quiero utilizar ese material para mis clases, ¿verdad? Para los estudiantes. Bien, o a veces los estudiantes mismos nos envían digamos, sus evaluaciones o las tareas en formato PDF y nosotros queremos corregirlo encima, ¿cierto? Y bueno, muchas veces no se prestan, ¿no? Las herramientas típicas para poder trabajarlo así. ¿Verdad? Entonces ya es cuando surgen algunas herramientas que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Y de esa manera manejar, ¿sí? O utilizar los PDFs de tal que sea más beneficioso para nosotros. Bien. Entonces voy a comenzar. Bien, vamos a elegir un archivo PDF. ¿Sí? Aquí tengo almacenados algunos documentos, ¿sí? Por ejemplo, este es un libro, una antología literaria que está disponible en Peroeduca. Sí, digamos que voy a elegir la de quinto de secundaria. Bien, entonces en este caso, bien, vemos que es un archivo PDF, ¿verdad? Ya, y bueno, aquí está, ¿no? El contenido con todo su bonita portada y lo demás. Bien, en primera instancia, ¿qué nos hemos dado cuenta? De que yo hice doble clic sobre el archivo, ¿verdad? El icono, bueno, dice PDF, en esas letras blanquitas, un poco pequeñas. Bien, yo le he hecho doble clic y ¿qué se ha abierto? Se ha abierto esto, sí, que corresponde a Microsoft Edge. Bien, pero Microsoft Edge en realidad es un navegador de Internet, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se abrió aquí?
Bien, es porque muchas veces cuando nosotros tenemos un navegador de internet, ¿sí? Apenas lo instalamos, automáticamente digamos, se define como el tipo de programa con el que vamos a abrir los archivos de tipo PDF, ¿sí? Nosotros no le elegimos a veces, ¿no? Muchas veces solo descargamos digamos, este navegador, ¿sí? Ya sea también, y no solo pasa con Edge, también pasa con Chrome, por ejemplo, ¿no? Con Chrome también sucede que nosotros lo instalamos y casi que automáticamente, ¿no? En algunos casos se abren todos los PDFs con Chrome. Sí, bueno, nosotros ya podemos ahí cambiarlo en la configuración, ¿no? ¿Cómo demuestro que realmente esto es el navegador de Edge? Aquí abro otra pestaña, sí, y vemos que en realidad es el buscador, ¿no? De Internet. Bueno, aquí no utilizan tanto Google, acá son más de Bing por cuestiones de Microsoft. Pero se percibe, ¿verdad? Que este es un navegador, ¿verdad? Y bueno, lo estamos utilizando aquí para abrir PDFs. Pero si yo, por ejemplo, voy acá al explorador de archivos y le doy clic derecho, veo que puedo abrirlo con otros elementos, ¿no? Aquí abrir con y veo que tengo más opciones. Los 4 de abajo son en realidad navegadores de internet, ¿sí? Edge, como les estaba comentando, que es lo que se ha abierto ahorita. Chrome, que también sucede que se abren automáticamente. Firefox, donde también pasa, pero no es tan intrusivo como nosotros. Al menos en mi experiencia no me ha sucedido que sea tan intrusivo. Y Avast, que sí es otro navegador relacionado con el antivirus, ¿sí? Que en mi caso se instaló automáticamente cuando también me descargué el programa de Avast y también automáticamente se autodenominó como el programa por defecto para abrir PDFs. Bien, ya hice la modificación porque, bueno, no me gustaba mucho. Prefiero el visor de PDF de Microsoft Edge. Bien, entonces con eso también yo podría abrirlo. Bien, para citar el caso, ¿no? Abrir con, voy a darle clic acá y vamos a darle la oportunidad de verlo, ¿no? Sí, se parece mucho al de Chrome. Bien, aquí me sale que no es el predeterminado y bueno, no quiero que sea predeterminado tampoco. Se parece mucho a Chrome. Sí, y vemos que de todas maneras, ¿no? Ya se puede visualizar el contenido. Sí, no hay absolutamente nada de mención sobre cómo modificar este PDF. Esto es más como una barra de navegación, si podemos visualizar las hojas por separado y bueno, lo clásico, ¿no? Que tenemos aquí. Podemos saber, ¿no? En qué hoja nos encontramos aquí con este indicador. Esto es para incrementar o reducir el zoom. Y bueno, estas ya son herramientas muy parecidas que vamos a encontrar quizás con diferente icono, pero con funciones en esencia iguales, que es por ejemplo ajustar la página, ¿sí? En este caso, sí, estamos ajustando el ancho de este visor. Y bueno, en otro caso podemos ajustarlo por el lado, digamos, por el largo, ¿no? De este visor. Con esta herramienta podemos nosotros, por ejemplo, rotar, ¿sí? En algunos casos este botón está más evidente que en otros. Sí, pero de todas maneras, ¿no? Son herramientas que se tiene y nuevamente, ¿no? Aquí se está haciendo más énfasis en cómo yo veo el PDF que en la modificación de su contenido. Sí, y bueno, estos botones que ya son más comunes, ¿no? Por ejemplo, este icono de flechita, muchos ya sabemos que está relacionado con descarga. Si yo hago clic aquí, puedo descargar el PDF. Y bueno, ya lo tengo descargado, así que no lo voy a hacer otra vez. Y también suele estar enlazado a este botón para impresiones. Aquí, bueno, en estos 3 puntos puede haber alternativas que van variando también de acuerdo al visor de PDF que se usa. Bueno, aquí vemos que nos está permitiendo observar anotaciones, pero aquí hay que ser conscientes de que esas anotaciones no siempre está tan relacionado con que yo anote encima de, sino también con que yo vea lo que otros han anotado en este PDF antes de que sea publicado, ¿sí? Es decir, usando herramientas como las que vamos a ver en unos minutos, se pueden hacer modificaciones de PDF que se llaman anotaciones, ¿no? Entonces aquí puedo habilitar que se vean esas modificaciones o puedo hacer que ya no se vean, ¿no? Y que yo solamente contemple el PDF original. Bien, y bueno, ya son herramientas complementarias, ¿verdad? Y en general, cuando nosotros vemos, ¿no? Esto es para esconder esa barra de navegación de la izquierda. En general, cuando utilizamos estas herramientas, sí, solemos enfocarnos más en ver, ¿no? Como les decía.
Pero bueno, hay también casos donde nosotros queremos modificar. Sí, y para este caso Edge no es lo más apropiado, ¿no? Esto es Edge, por si acaso, por si les da la curiosidad, voy a abrirlo con Google Chrome, que es en esencia muy parecido, ¿verdad? Casi que los mismos botones. Bien, bueno, el icono también se parece bastante, solo que cambian los colores. Y ya para completar la experiencia, antes de ir a la herramienta que quería usar, vamos a abrirlo también con Firefox. ¿Sí? No, esto no es navegador predeterminado. Ahora sí se modifica un poco más la plataforma, ¿sí? Pero en esencia sigue siendo lo mismo con las mismas funciones, ¿no? Se puede desplazar aquí por página. Sí, esto no lo llegué a mencionar, pero también si uno aquí, por ejemplo, ¿no? Muchos ya lo sabrán. Uno escribe acá el nombre de la página, por ejemplo, página 100. No, perdón, página 100. Entonces uno automáticamente se desplaza, ¿no? Ahí a la página que he elegido. Bien, esa función sí es bastante común en todos los visores de PDF. Y bueno, estos son los típicos botones para incremento y reducción de zooms, ¿verdad? Una herramienta adicional, pero que de todas maneras solo tiene como objetivo cambiar el tamaño de lo que estamos visualizando. Bien, y bueno, acá tenemos ya algunos botones, ¿no? La impresora se ve diferente a lo previo, pero en esencia es lo mismo. Este botón descarga, sí, ya no se ve como antes, pero igual el concepto de flechitas y abajo se relaciona con descargar. Sí, y bueno, esto ya que es herramientas. Bien, en algunos casos este símbolo implica marcadores, ¿sí? En otros casos, como aquí, ¿no? Indica una vista adicional, algo así. Por ejemplo, voy a colocar el mouse directo encima y vamos a poder ver, ¿no? Vista actual, copiar, abrir una nueva ventana. O sea, no es precisamente el marcador como en otros casos sí he podido visualizar. Bien, ya es cuestión de ir explorando las opciones que nosotros podemos encontrar en cada visualizador de PDF que tengamos. ¿Sí? Y esto ya es para otras alternativas adicionales, ¿no? Herramienta de mano, ¿no? Porque a veces no siempre queremos usar esto, sino a veces también con una manito, ¿verdad? Hacemos clic y bueno, el icono va cambiando y con eso nos desplazamos. Pero de nuevo, en esencia es solamente desplazarse, cambiar cómo lo estamos viendo, pero no cambiar lo que estamos viendo, tal cual. Bien, y aquí está, ¿no? La herramienta de rotación, pero esta vez escondida en otro botón. Desplazamiento, vista del libro, ¿sí? De todas maneras, podemos nosotros cambiar la forma en lo que lo vemos, pero de nuevo, no cambiamos exactamente lo que estamos viendo. Y esto es lo relativo al visor, pero con Firefox, ¿sí? El otro navegador. Bien, y ahora sí vamos a abrirlo con la herramienta que me estaba interesando, ¿sí? Clic derecho y vamos a abrirlo con esto de Adobe. Bien, yo abro Adobe y ya vemos, ¿no? Por un lado vemos acá toda esta lista de herramientas extensa. Bien, ok. Bueno, esto es ocasional, ¿sí? También me suelen preguntar, ¿no? Si quiero hacer la aplicación predeterminada para PDF. Yo le voy a decir que no, porque por ahora lo tengo como predeterminado Microsoft Edge. Sí, hay ciertas herramientas de Edge que me parecen bastante amigables. Si alguno de ustedes le da no, también como yo, no se preocupen, luego van a volver a mostrar el mensaje, a menos que aquí yo le activaré el check para que ya no me pregunten, ¿sí? Es cuestión de que ustedes también vayan conociendo las herramientas y determinen en lo personal cuáles convienen más. Quizás para algunos usar directamente Adobe sea lo mejor, para mí por ahora lo mejor es usar Edge y solo si lo necesito abrir Adobe. Bien, entonces es cuestión de cada uno, pero si no están seguros, pongan no. Bien, esto lo vamos a cerrar porque, bueno, también es como una pregunta. Bueno, son particularidades de algunos archivos, ¿sí? Cuanto más complejos son, más mensajes como estos van a aparecer. En este caso lo voy a ignorar. Bien, y bueno, eso también recuérdenlo en esto de Adobe. Sí, hay una versión también que es de paga. Obviamente va a tener muchas más funcionalidades, pero ya en algunos casos puede escapar a nuestros bolsillos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre utilizo la versión gratuita. Bien, esto es, por ejemplo, ¿no? Como lo vemos en Adobe Reader.
Y bueno, aquí ya vamos viendo, ¿no? Algunos elementos, por ejemplo, este me recuerda a mí un resaltador, ¿no? Esta es una pluma que me recuerda a mí a escribir. Y esto quizás algo como editar texto o imágenes, ¿no? Ya es diferente a lo de Avast o a lo de Chrome. Incluso a lo de Firefox, ¿no? Y bueno, en contraste, lo de Edge, lo que les estaba diciendo, ¿no? Es el visor de PDF así que típico, buscador de páginas, buscador de términos, ¿bien? Para cambiar el zoom, para rotar, para cambiar el ancho, ¿sí? De la página. Y bueno, aquí también podemos tener, ¿no? Vista de página. No es tan, ¿cómo decirlo? No es tan llamativo, o bueno, depende de cómo ustedes quieran esto, o cómo prefieran, cómo estén acostumbrados a visualizarlo. Hay aquí una herramienta de lectura en voz alta que puede resultar interesante para algunos, sí, y también puede demorar un poco en cargar, así que si está un poco cargada su PC con procesamiento y quieren probar esto, no lo recomendaría mucho, en todo caso, que solamente esté abierto esto para que vayan probando qué tal reacciona su PC con esta herramienta. Bien, y aquí vienen las otras cuestiones que a mí me gustan bastante de Edge, ¿no? Está la herramienta para dibujar, ¿no? Hago clic y ya voy percibiendo un color. Resaltar, lo mismo, y borrar. Bien, como el nombre lo indica, así de sencillo, ¿verdad? Yo puedo dibujar, hacer trazos, tengo también una lista de colores disponibles, bien, y aquí en resaltador, bueno, lo mismo, ¿no? Una lista de colores más limitada, pero igual hay cierta variedad. Y borrar, lógicamente, elimina esto. Ahora, cómo funcionan estas herramientas? ¿No? ¿Tengo que hacer algún cambio particular? No. Sí, y esto es por una de las razones por las cuales a mí me encanta esto Microsoft Edge. Yo, por ejemplo, hago clic acá en dibujar y así, sin alguna preparación adicional, yo puedo comenzar, voy moviendo mi mouse y ya veo, por ejemplo, que me sale aquí como un lapicito, ¿no? Y bueno, también si yo hago clic acá en resaltar, veo bueno, no se nota tanto, pero en el cursor sale como un elemento punteado un poco rectangular, no sé si lo puedan ver, ¿sí? Pero eso indica que no es el típico cursor, ¿no? Aquí que vemos totalmente delgado y sin nada al costado, cuando yo elijo resaltar, el cursor ya parece que tiene como un rectángulo punteado al costado, ¿bien? Y bueno, borrar, como su nombre le indica, ¿no? Parece una goma de borrar ahí en el mismo cursor. Bien, entonces si yo elijo dibujar, bien, donde también existe regulador de grosor, sí, eso también es una herramienta que puede resultar muy útil. Bien, entonces si yo tengo esta particularidad, vamos a elegir otro color, porque azul tal vez se pierda acá. Digamos rojo, entonces yo elijo rojo, ¿sí? Y decido no hacer clic y comenzar a hacer, no sé, algunas rayas, ¿no? Bueno, ya vamos viendo que sale, ¿no? Aquí parece que es más vandalismo que otra cosa, ¿verdad? Y vemos que sí, si voy desplazando con la ayuda del rodillo, ¿sí? O con las flechas mismas, de las teclas de flechas de mi teclado, ¿no? Vemos que se va desplazando como si yo hubiera escrito directamente encima, ¿bien? Y bueno, esa es una modificación que ya está quedando, ¿bien? En mi PDF. Ignorando que este trazo es demasiado irregular, ¿no? Si yo hago clic, por ejemplo, acá, digamos que estoy, no sé, resaltando algo y digo, a ver, esta parte, no sé, me resulta interesante, digamos, el título, esto de secundaria también, es algo que yo quiero recordar, ¿no? O simplemente, ¿no? Si esto no fuera una antología, sino si fuera un diagrama, entonces yo quiero, no sé, enfatizar algo a mis estudiantes, puedo hacer estos trazos también encima, ¿sí? Y sin una herramienta especial, solamente he abierto mi PDF con Microsoft Edge y ya está. Bien, y bueno, si quiero también resaltar, ¿no? Este contenido, elijo esto y digo, a ver, quiero elegir esto. Y posiciono mi cursor como cualquier otro cursor y trato de seleccionar, ¿sí? Y ya vemos aquí que se va pintando, ¿no? Y ya quedó resaltado. Bien, entonces aquí es exagerado, ¿cierto? Porque es la primera página. Pero ya se imaginarán también que en lo posterior, cuando se trata aquí de ya el contenido, ¿verdad? Otras páginas, una herramienta como esta puede ser bastante útil, ¿no? Y encima nos da la particularidad de poder resaltar con colores, ¿no? Muchos estamos acostumbrados, ¿verdad? Cuando todo era presencial, en físico,
¿verdad? Digamos, a resaltar nuestros textos, teníamos una jerarquía de colores para diferenciar temas. Bien, y bueno, ahora esto nos ofrece una posibilidad, ¿no? Cambio de color, por ejemplo, aquí, no sé, digamos que quiero azul para, no sé, la primera oración de todas las... Esto me parece que es muy importante, entonces esto tiene que ir en azul, hasta acá. Entonces ya vamos viendo, ¿no? Que le da cierto dinamismo y se parece un poco, ¿no? A la sensación de tener el documento en físico editándolo. Bien. Y de todas maneras nos ofrece esa oportunidad, ¿verdad? De estructurar nuestra lectura, bien, de remarcar, ¿no? El texto, seguir esos hábitos que ya teníamos para organizarnos al momento de estudiar un material. ¿De acuerdo? Y bueno, también en edición podemos hacer nosotros uso de esta herramienta de dibujo. Ahora, es cierto que tiene la limitación, ¿verdad? Que yo también estaba mencionando en las pizarras digitales, ¿verdad? El resultado va a ser mucho mejor, obviamente, si tengo un dispositivo de entrada táctil como una tablet, con un stylus, uno de esos lápices especiales, o si yo dispongo de una tableta gráfica, ¿no? Eso también nos puede ayudar y el resultado pues sería mucho mejor, ¿no? Mis anotaciones serían más precisas y ahora sí sería como que yo tengo mi separata impresa y comienzo a hacer anotaciones y estudio mi material, ¿no? O simplemente hago cotaciones, ¿verdad? Digamos, es un diagrama de una de las fichas de Aprendo en Casa y comienzo a explicar a los estudiantes, miren, se va llenando de esta manera, ¿no? Y es un ejemplo un poco más vivido y más real. Y bueno, si yo quiero borrar esto, elijo borrar, ¿sí? Y a diferencia de OpenBoard, o de algunas otras pizarras donde el borrador borra por tramos, esto no, esto borra por trazo completo. ¿Sí? Yo hago clic acá y ya se borró todo. Hago clic en esta parte, digamos, no quería humana, solo quería esta especie, no sirve, se borra todo. Aquí lo mismo, ¿bien? Y entonces, ¿qué más sucede? Aquí también puedo borrar de un solo trazo esto, ¿no? Hago clic, arrastro y borré todo. ¿De acuerdo? Entonces ya no está modificado. Ah, bueno, me estaba olvidando, sí, de este trazo acá arriba. Importante es borrarlo. Bien, pero antes de borrar esto, quiero que se fijen acá, ¿no? Este es el icono de la impresora ya típico. Y aquí tenemos el botón de guardar, ¿no? El disque, muchos recordarán que era un disquete, sí, algunos otros no tanto, pero es el icono de guardar, ¿no? Y aquí tenemos el icono de guardar como. Lo que a mí me encanta de hecho es que yo puedo hacer clic directamente en el botón guardar y es como si hubiera rayado o escrito, modificado en un Word y solamente tuviera que guardar control G y ya se queda ahí la modificación, el resaltado, el trazo, lo que sea. Bien, entonces yo por ejemplo ahorita lo voy a guardar así, vemos que esto, ok. Bien, esto es una particularidad que está sucediendo, ¿sí? Porque el documento es bastante pesado, hay que admitirlo, ¿sí? Y también esto depende de las protecciones que se le hayan puesto al PDF, ¿sí? Yo trabajo más con otros PDFs que cuando le hago clic directo acá, ¿bien? Me permiten guardarlo, ¿bien? Directo, ¿sí? Como el Word. En cambio, ahora que estoy, digamos, haciendo es la primera vez que estoy guardando, bien, este documento modificado, entonces es que me sale así, ¿bien? Entonces, en este caso, yo puedo elegir guardarlo con el mismo nombre, entonces este elemento modificado reemplazaría el original que no tenía la raya roja. Sí, pero por ahora vamos a decir que no, ¿verdad? Entonces solamente vamos a cambiarle de nombre porque no quiero tener la versión supuestamente original que esté con esa raya. Entonces le voy a poner acá como un 2 y voy a guardarlo. Bien, entonces ahora sí, se nota que estoy modificando directamente el 2 porque el original, ¿verdad? Tiene una protección de la integridad del texto bastante grande. Entonces si yo me desplazo más abajo, ahora encuentro la raya que hice, ¿no? Y vemos aquí que ya este disquete, ¿no? Se ha vuelto opaco, ya no puedo hacer clic acá. ¿Sí? Y bueno, este otro disquete tenía un efecto, por así decirlo, igual a la primera vez que yo presioné este botón de acá, ¿sí? Pero repito, no es lo normal que suceda esto, ¿sí? Típicamente yo modifico cualquier otro PDF aquí en Edge y solamente con esto es suficiente, ¿bien? En este caso, la primera vez que yo hago el guardado, está teniendo el efecto de guardar como en lugar de solamente guardar, ¿no? El típico
de Word. Pero bueno, no voy a crear más copias innecesariamente, ¿sí? Entonces voy a cerrar esto. Y de todas maneras, si yo quiero modificar algo, fíjense, ahorita está ese disquete, no puedo guardar más. Voy acá a borrar y borro esto. Y vemos que el disquete ya se ha habilitado, entonces yo puedo guardar esta modificación, ¿sí? Y ahora vemos, ¿no? Como es la segunda vez y estoy modificando en una copia, no en el original, esto directo se ha vuelto opaco, ¿bien? Y esto se ha vuelto opaco y esto, bueno, sigue habilitado por si quiero crear una copia extra con la modificación. Pero ahora yo sé que esta mi copia, es ya se modificó, es decir, ya no tiene la raya. Bien, y yo puedo seguir rayando y haciendo cosas, ¿no? Aquí lo guardo, ¿sí? Y ya no me pide otra vez que esté haciendo todo eso, ¿no? Bueno, aquí lo voy a borrar porque no me gusta que esté así. Y en general eso es la principal ventaja que a mí me hace preferir, ¿no? Edge sobre otros visores de PDF, ¿no? La facilidad con la que ya están las herramientas ahí, al alcance de la mano. Y también la facilidad de guardado. Sí que por lo general en la mayoría de los textos que yo leo en la primera vez no me solicitan ese guardar como. Bien, entonces bueno, ahorita yo voy a guardarlo así. Aunque probablemente lo más directo que haga es eliminarlo porque no voy a tener esa copia no modificada. Esto lo voy a eliminar, que es la copia que modifiqué. Bien, entonces vamos aquí otra vez, ¿no? Bien, entonces volvemos con Adobe Acrobat, que es la herramienta con la que yo había estado trabajando. Y sí, Adobe Acrobat, así como otro programa, cualquier otro programa uno lo puede descargar. Sí, por ejemplo, estamos aquí en Chrome y vamos acá a descargar Adobe Acrobat. Sí, podemos elegir, ¿verdad? Hay toda una gama de opciones para descargar. Sí, yo por lo general prefiero la opción que es de la misma página de Adobe. Sí, voy a hacer clic acá. Bien, y vamos ya a ver esto, ¿no? El visor de PDFs y toda la cuestión. Sí, podemos descargar el reader y acá nos menciona, ¿no? La otra versión pagada que les decía, Adobe Acrobat Pro y esas cosas. Bien, entonces ustedes pueden elegir, ¿verdad? Si dan aquí a descargar reader, va a comenzar el proceso de descarga para esto. Sí, ok, sale esto de mi antivirus. Un tanto intrusivo el antivirus. Sí, me sale para que yo descargue el documento, ¿no? Perdón, el instalador, ¿no? Me sale aquí la versión gratis, gratis de Adobe Reader y aquí una versión gratis por unos días de Pro, pero bueno, es mejor siempre la versión de acá. Y cuando vayan a descargarlo, eso sí, tengan mucho cuidado. Aquí van a ver, ¿no? Que salen ofertas opcionales en McAfee, ¿no? Sí, instalar la utilidad gratuita McAfee Security Scan Plus para comprobar. Es decir, chequen esto bien, léanlo, sí, porque a ver si no, si yo hago directamente clic acá, todo esto va a suceder. Voy a instalar McAfee, voy a instalar la extensión, voy a instalar todo esto sin haberme dado cuenta y a veces algunos antivirus son muy intrusivos, incluso al momento de que uno busque en Google, ¿sí? Están completamente escaneando todos los términos que aparecen de búsqueda. No digo que sea malo del todo, ¿sí? Pero a algunos les puede parecer que les limita un poco en lo que suelen hacer con la PC, ¿sí? Por ejemplo, si un sitio es, digamos, no ha sido lo convenientemente protegido, ¿verdad? No permite que uno entre. Pero a veces esos sitios que no están tan protegidos en realidad son los que solemos visitar. Por ejemplo, una página en algunos casos, sí, algunos repositorios con materiales, no, los dueños de esas páginas no siempre tienen el dinero para comprar todos los certificados que garanticen la seguridad de la página. Entonces, bueno, McAfee podría considerar que son sitios dudosos, ¿no? Y a veces no permite que uno entre. Pero no es que sean sitios malos de por sí, sino que, bueno, a veces, como les digo, ¿no? Las personas no siempre tienen los recursos para pagar todo los certificados digitales, la protección y todo eso, ¿no? Y bueno, a veces McAfee también se interpone en lo que estamos haciendo, porque, digamos, es el sitio que solemos visitar. Sin embargo, ya sabemos que por cuestiones ya un poco ajenas no está tan protegido, ¿verdad? Y aún así no me permite entrar. Entonces ahí McAfee se está interponiendo. Sí, por lo general recomiendo quitarle check a todo esto, sí, porque también es un poco un arma de doble filo que esto ya venga todo habilitado
¿sí? Y si uno simplemente está con la prisa, lo descarga y a veces uno ni se fija en lo que ha descargado, ¿no? Entonces, incluso acá está una extensión de Adobe Reader para Chrome. Yo no quería instalarla y si no me doy cuenta la instalo. Entonces voy a hacer clic acá, por ejemplo, para que se vaya. Entonces solamente hacen clic acá, ¿sí? En la descarga de Adobe Reader. Y bueno, se comienza a descargar, ¿verdad? Todo este proceso. Esto ya es un poco, bueno, extenso, por decirlo menos, dependiendo de la señal de internet. Y bueno, al final van a tener, ¿no? Esto, ¿no? Acá Raider.exe, que es el ejecutable. Y ya con este pequeño elemento es con lo que ustedes van a trabajar, ¿no? En su momento yo también me descargué Raider, pero probablemente lo he eliminado, por eso aquí no está como que registrado. Y tampoco está en documentos, que es donde suelo tener mis instaladores. Entonces, simplemente si ustedes quieren trabajarlo, hacen clic acá y, ¿no? Y cuando preguntan si uno quiere ejecutar el archivo, sí, ejecutar, ¿no? Entonces, ya todo lo que sigue le dan a aceptar, aceptar y finalmente van a instalar el programa, ¿sí? Ahora no estamos enfocándonos tanto en eso, de hecho ya nos hemos pasado bastante tiempo, pero para que vean que es una herramienta gratuita y que de todas maneras se puede trabajar. Bien, entonces ya una vez que tenemos todo listo, bien, y yo hago clic derecho y elijo abrirlo con Adobe Acrobat Reader, entonces ahí es cuando comienza también la magia, ¿no? Yo tengo aquí mi libro de antología literaria, vamos a rayar también la segunda o tercera página, bien. En principio hago clic, ¿no? Y vemos que sale como un cursor. Y bueno, eso no está tan disponible cuando veíamos en Edge, es cierto. Sí, esta es una herramienta un poco más compleja, pero a mí no me gusta tanto porque están un poquito escondidas las opciones. Sí, aquí vemos, ¿no? Que yo puedo elegir si resalto, si lo subrayo, si lo tacho, ¿sí? Si copio el texto, incluso si quiero editar un poquito, pero ya. También nos vamos a ir dando cuenta, bien, de que algunas de estas herramientas, ¿cómo decirlo? Puede que sean gratuitas o puede que sean solamente propias del otro, la versión Pro, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir, es cuestión de ir explorando para saber cuáles son las que son de paga y cuáles no, ¿de acuerdo? Entonces son muchísimas, yo tampoco las conozco todas, pero ahí vamos viendo, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, yo selecciono una parte, ¿no? Clic derecho resaltado. ¿Sí? Si no les convence hago control Z, aquí también funciona el control Z afortunadamente, selecciono esto, me sale la opción, ¿no? Resaltado, bien, sí, voy a resaltarlo. ¿No? Y cuando hago clic directo aquí, me sale la opción de que yo añada una notita, ¿sí? Me sale la opción de que yo, ¿qué más hago? Puedo cambiar el color, ¿sí? Vemos aquí que también hay una gama de colores bastante interesante, ¿sí? Más diversa para resaltados que el otro que vimos en Edge, debo admitirlo. Y bueno, si no queremos, también lo podemos hacer clic en el tachito y se va, ¿no? Entonces, esa ya es una herramienta que sí vamos viendo que es bastante directa, ¿de acuerdo? Y bueno, también, como les decía, ¿no? Hay herramientas mucho más complejas que no están en Edge, pero bueno, a veces esa simplicidad de Edge es lo que hace que a mí en lo particular me guste más. Bien, entonces eso era en lo relativo a resaltado, sí, que es algo típico, ¿verdad? Algo que podamos usar aunque no tengamos dispositivos de entrada táctil. ¿Sí? Y aquí ya vienen, ¿no? Las otras herramientas, por ejemplo, subrayado de texto, ¿sí? Que eso tampoco estaba en Edge, pero de nuevo, a mí me encanta esa simplicidad que tenía Edge. Aquí, bueno, hay más cosas, ¿no? Ya es cuestión de gustos, básicamente. Tachado, ¿sí? Hay muchas, muchas opciones, ¿no? Pero esa no es la única manera de acceder, ¿no? A los resaltados, al subrayado, al tachado, a las opciones que tiene Edge. Bien, en realidad hay más opciones y están aquí disponibles en esta barrita. Bueno, por si tienen curiosidad, esto de resaltar texto también lo tienen acá en esta alternativa, ¿sí? Pero como van a poder darse cuenta, ¿sí? Conforme vayan practicando, no todos los PDFs reaccionan igual. ¿A qué me refiero? A que hay algunos que sí permiten que yo directo pase mi cursor, ¿sí? Y quede bonito. Y hay otros con los cuales uno tiene que hacer pulso para que le pueda funcionar el resaltado de los PDFs, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un libro. A ver, un instante, por favor. Por ejemplo, acá tengo un libro que está editado. No, perdón, tengo que abrirlo en Edge, perdón, en Reader, o si no,
No se va a notar lo que estoy tratando de explicarles. Bien, precisamente por este libro también fue que yo me di cuenta de que prefiero Edge porque al menos no me ha dado esa incomodidad. A ver, por ejemplo, ya, vamos a ir acá. Digamos en esta parte del índice. Bien, si yo por ejemplo elijo esto, ¿sí? Y quiero comenzar a resaltar, en principio vemos que no sale un cursor, sino sale como una bolita, ¿no? Entonces yo quiero resaltar acá, ¿no? Entonces ya hago clic y comienzo, ¿no? Y si se dan cuenta, es un poco como que yo tuviera un plumón para rayar, ¿sí? Y bueno, aquí ya va dependiendo un poco de mi pulso para ver qué tal queda, ¿no? En este caso tuve suerte, pero acá no, digamos, ¿no? Y conforme voy incrementando, por así decirlo, Bueno, acá ya se puede eliminar, sí. Pero conforme voy incrementando, no sé, la cercanía de las líneas, vamos a notar que este resaltado no es tan particularmente bueno. Sí. O en todo caso ya, como les decía, ¿no? Depende de gustos. A mí no me gusta mucho que quede así, ¿no? Por ejemplo, acá tengo que tener un pulso bastante... Ok, aquí ya me falló tanto el mouse como el pulso. Aquí está así, aquí de nuevo me ha fallado, bien, entonces vemos que el resultado queda horrible. En todo o puede ser que sea solamente mi pulso que ahora no está en su mejor momento, bien, pero esa posibilidad queda, ¿no? Ah, ya, y aprovechando que he abierto dos archivos, vemos que también aquí sí, ¿no? Se abre otra pestaña, parecido Edge. Y acá puedo recurrir al otro libro que tenía abierto. Bien, entonces esa es una de las herramientas que están disponibles. Sí, hago clic otra vez para desactivar. Ok. O presiono escape más directo, para ya no tenerla en la mano. Bien, entonces, bueno, como ya se imaginan, estas son herramientas típicas, cambiar de página, buscar página, manita, ¿no? La manita que hemos visto antes. Sí, subir, incrementar, perdón, subir, reducir zoom, imprimir, búsqueda de texto. Esto ya es una versión para elementos pros, ¿sí? Utilizar Adobe Cloud, ¿sí? No lo uso. Bien, prefiero trabajar con Drive o en todo caso tener los documentos en mi máquina, pero es cuestión de gustos. Bien, en todo caso aquí, dado que estamos haciendo el enfoque, ¿no? En editar mi PDF, entonces yo voy acá a comentar. Sí, aquí es cuando ya salen las herramientas que a mí me encantan de ese tipo, ¿verdad? Tengo aquí para subrayados, sí. Ya no está como antes que tenía que seleccionar y elegir, sino aquí tengo muchas opciones. Bien, entonces nos vamos dando cuenta, sí, que tenemos aquí esta, ¿no? Esta herramienta tan bonita que es agregar un comentario de texto. Si hago clic puedo agregar un texto en cualquier parte. ¿Sí? Y ya vamos viendo, ¿no? Que se está rompiendo un poco el mito de que no se puede editar un PDF. ¿Sí? Y esta no es la única herramienta disponible, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a tener un video muy extenso si es que me explayo demasiado, ¿sí? Ahora vamos a hacer énfasis en la herramienta offline, ¿sí? Y ya en la siguiente sesión vamos a tratar sobre herramientas online. Bien, entonces en este caso quedó el documento así, ¿no? Alterado. Bien, se nota que si quiero puedo subrayar, si ahorita estoy usando las teclas para seleccionar esa parte. Y podría hasta cambiarle el tipo de letra, ¿no? No sé, a ver, un Arial. eh, por ejemplo, ¿no? Ya es algo más percibible. Puedo cambiar el tamaño, el color, por citar lo menos. Bien. Y bueno, hay más. Es como un editor de texto típico, ¿no? Podemos hacer todo eso, ¿no? Y bueno, si por ejemplo ustedes tienen aquí un informe, la tarea de su estudiante, bien, entonces ustedes pueden usar esta herramienta, ¿no? Y directamente escriben, ¿no? Y le van haciendo los comentarios en la parte que quieren seleccionar o lo subrayan, lo resaltan y les indican, mire, de esta parte, este es el comentario que te estoy haciendo. Entonces, bueno, es una sugerencia, pero también puede ser una herramienta bastante poderosa, ¿verdad? Ya no tienen que estar solamente escribiendo, ¿no? Contexto en la primera línea, en la segunda línea, no. En esta parte en específico yo quiero mencionar algo en particular. Bien, y bueno, hay más recursos, eso no es lo único, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo puedo, este sí es un recuadro de texto, sí, tiene un borde coloreado, que también, ¿no? Es un recurso visual
poderoso. Bien, aquí voy a eliminarlo porque no está siendo tan útil que digamos eliminar, clic derecho eliminar. Sí, pero hay más cosas todavía, ¿no? Aquí está, por ejemplo, se pueden hasta agregar sellos, bien. Ya, esto es particularidad adicional, ¿sí? Uno lo va configurando, ¿de acuerdo? Y al final sale como uno gusta, ¿no? Son muchas herramientas como les mencionaba, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a hacer clic y vemos que queda este sello, ¿no? Y bueno, tiene también ella es un elemento adicional, ¿no? Muchos quizás teníamos nuestro sello ahí en presenciales, ¿no? Con nuestro nombre, profesor tal, ¿verdad? Materia tal, ¿no? Eso es también un recurso que podemos utilizar, ¿verdad? Como una breve nostalgia a la época presencial, que esperamos, bueno, pueda servir de ayuda, ¿no? En las sesiones, ¿no? O incorpora un elemento quizás familiar, ¿no? En la corrección de evaluaciones. ¿Verdad? Hay muchas herramientas como les estoy comentando, ¿sí? Explicarlas absolutamente todas también sería demasiado ambicioso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la herramienta que ya están imaginándose qué es, ¿no? El lápiz. Bien, entonces vemos acá un lápiz, ¿no? Yo puedo ir editándolo, también puedo estirar el trazo, hacer un comentario respecto a ese trazo, ¿sí? Cambiar los colores, nuevamente, ¿sí? Cambio el color, el grosor, ¿verdad? Eso también es esto interesante. Bien, aquí no se notaba tanto, ahora sí ya se notó. Bien, entonces, como les comento, ¿no? Hay muchísimas herramientas y es cuestión de ponerlas a nuestra disposición, ¿no? Y una vez que ya hagamos la modificación, el comentario, la nota de lo que queríamos remarcar, es entonces que podemos aquí nosotros guardarlo, ¿sí? ¿Recuerdan el símbolo de guardado? Sí, guardar. Y bueno, aquí sí, por default siempre nos piden guardar como, ¿bien? No es como en Edge que a veces nos piden, ¿no? Con mucha suerte, por lo general no piden, pero a veces sí, dependiendo, como les decía, de las protecciones que tenga el PDF. Sí, bueno, acá yo elijo guardarlo en descargas, porque igual estaba el otro en descargas. Sí, y esto, puedo guardar la modificación, ¿no? No puedo guardar reescribiéndolo. Yo no quiero tener una copia extra, no me gusta alterar de esa manera el original. Entonces lo guardo así. Bien, entonces una vez aquí vemos, ¿no? Que está optimizándose y todo lo demás. ¿Sí? Aquí recuerden que da como un pequeño historial de los comentarios o de las cosas que se han estado haciendo. Bien. Todas estas anotaciones cuentan como comentarios, entonces nosotros aquí vamos a poder ir dando una apreciación por cada cosa, no digamos resalté tal cosa por ese motivo, escribí ese texto por este otro motivo. Bien, aquí bueno me dan su sugerencia por cuestión del tamaño del archivo, bien, y demás, ¿no? Aquí hay muchas más herramientas, como les decía, no alcanzaría un simple video solamente para mostrarlas, sí, pero de nuevo hay muchas otras cosas que están limitadas a solamente la versión Pro, bien. Entonces, al menos esta parte sí de comentarios, ¿no? Que es una herramienta bastante práctica y que es muy posible que lleguemos a usar a diario. Bien, esto sí es gratuito, ¿no? Como hemos visto hasta ahora no me han cobrado nada. Y bueno, sí, ya lo he utilizado bastante tiempo. Hay versión de Adobe Reader para celular, eso también, esa es la que más he utilizado, ¿sí? Entonces, tenemos muchas posibilidades abiertas con estas herramientas para cambiar o editar PDFs offline. ¿De acuerdo? Yo ya cerré el documento en Edge, ¿sí? Y bueno, si por casualidad ustedes hacen la modificación, no digamos lo rayan todo para una clase y ya no quieren guardarlo de esa manera tan fea, entonces cierran, quiere guardar los cambios, no, en este caso no, el libro quiero dejarlo como estaba. En este caso igual, ¿no? Aquí yo ya estoy trabajando con la copia y en el original está intacto, entonces puedo cerrarlo y puedo eliminarlo. No, bueno, yo digo eliminarlo porque no quiero esta copia alterada, ¿no? Pero en el caso de ustedes pueden guardarlo en otro lugar, ¿verdad? Seleccionar una carpeta diferente, ¿no? Y ahora sí les estoy invitando a que exploren más estas herramientas online,
perdón, offline de edición de textos, ¿sí? Y ya en otra sesión vamos a tratar sobre las herramientas en línea. Sí, va a ser un apartado un poco más pequeño porque, como ya se imaginarán, ¿no? Hay mucha amplitud y variedad de herramientas. Bien. Y bueno, de todas maneras es esto un mundo aparte, ¿verdad? Tratar de conocerlas todas, hay demasiadas. Bien, entonces solamente voy a mencionar dos de esas herramientas online en las siguientes sesiones, así como ahora solamente he mencionado dos. Pero bueno, estas dos herramientas son bastante típicas, ¿no? Edge es prácticamente el navegador que viene siempre instalado cuando tenemos ahora Windows 10, ¿sí? Entonces, de todas maneras lo van a ver en algún momento. Aunque sea la primera vez, cuando todavía no han utilizado otro lector de PDF, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahorita voy a borrar esto. No vemos que aquí sí se borra por tramos, ¿no? Y tiene ese efecto de borrado que a veces se echa en falta cuando nosotros trabajamos en Edge, ¿no? Porque ahí se borra todo completo, no deja lugar a borrar por partes. Bien, entonces en este caso yo cierro, si no quiero guardar los archivos y quedó como está, ¿no? Y bueno, aquí también me permite, ¿no? Ver el historial de los últimos documentos que he estado abriendo. Sí, y bueno, eso sería todo por la sesión de esta ocasión. Sí, les agradezco su tiempo, su disponibilidad. Les aconsejo que exploren esta herramienta. Sí, y ya conmigo será en otra oportunidad. Cuídense mucho, hasta luego.